buenas noches, saludos a los compañeros de Terapia de Noticias. Muy contentos estamos aquí de iniciar nuestro nuevo ciclo, primer programa de 50 minutos aquí en la pantalla de La Nación Más en este año 2019. Así que un año además electoral muy cargado. Estamos en marzo, pero podemos decir que la campaña electoral ya comenzó. Por supuesto que marcando el tono el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en lo que fue la apertura de las sesiones legislativas del Congreso el día viernes, con un discurso donde un poco se puede adivinar con bastante claridad cuáles van a ser los lineamientos que proponga el oficialismo para lograr la reelección del presidente de la Nación en un contexto muy complicado económico, mucho más complicado incluso de lo que el propio gobierno había calculado. Uno escucha a los funcionarios de gobierno decir no hacemos más pronósticos, no hacemos más pronósticos, pero sin embargo la sensación, o por lo menos las proyecciones eran, cerramos un año para el olvido en el 2018, la economía habrá dejado de caer por lo menos en los primeros meses del 2019, apostaron a meter los aumentos que quedaban en este primer trimestre, el caso del transporte, el caso de la electricidad, falta un aumento más del gas, pensando que ya eso despejaba un poco el camino para que el segundo semestre empezara a mejorar un poquito el poder adquisitivo y de esa manera llegar en un mejor escenario económico a las elecciones. Pero la verdad es que enero y febrero vienen con números de inflación muy altos, el 3% en enero, se estima que va a estar entre el 3,5 y el 4 ahora en febrero, marzo también, un 10% aproximadamente en este primer trimestre, en una economía donde los salarios vienen ya con pérdida de poder adquisitivo el año pasado. Esto es un poco también el nudo de la discusión docente, otro de los temas que vamos a tratar en este programa, donde aparecen los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que siguen o marcan un poco lo que va a ser la dinámica, la discusión salarial desde el gobierno, un poco marca la pauta de hacia dónde quiere ir el gobierno, y en este caso dijeron, bueno, este año sí vamos a acompañar la inflación con cláusulas gatillos, pero claro, los docentes dicen, ¿por qué no discutimos el año pasado primero? ¿Cuánto perdimos y cuánto de la pérdida del año pasado vamos a poder recuperar este año? Ese es un poco el nudo de esta discusión, pero también el apuro del gobierno, y en eso se vio manifestado, por ejemplo, la decisión que anuncia Mauricio Macri el día viernes de disparar una cláusula especial con el Fondo Monetario para desviarse un poquito de la meta del déficit cero. ¿Para qué? Para devolverle poder adquisitivo a la asignación universal por hijo. Aumento de golpe del 46% de un tipo de ingreso que tiene un impacto muy fuerte sobre pobreza. Como en la Argentina la pobreza se mide según si una familia cubre o no la canasta básica de alimentos, las familias de bajos ingresos suelen ser familias numerosas, la asignación universal por hijo tiene un impacto muy fuerte sobre la pobreza medida en términos de ingreso. Macri y el gobierno ya saben, ya lo anticipó Carolina Stanley, que el número del mes de marzo, de lo que va a mostrar un poco cómo cerró la pobreza el año pasado, va a mostrar un aumento de pobreza, y el siguiente número se va a conocer muy poquito antes de las elecciones. El gobierno entonces intentando que el número de pobreza no siga empeorando de cara a las elecciones y de inyectar un poco de dinero también en la economía para que se recupere un poquito el poder adquisitivo, pero en un escenario muy complejo, con una inflación que no cede, con un escenario internacional también complejo, la incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con el dólar, un gobierno que quiere que el dólar esté quieto porque parece que es uno de los datos determinantes sobre cierto sector social y su humor a la hora de ir a votar, pero también si la inflación se va comiendo la competitividad del dólar, vuelven a patear el problema. La verdad es que es un gran dilema ver si un presidente, que por lo general cuando un presidente va a su reelección corre con ventajas. Es difícil que un presidente que va a buscar su reelección por, digamos, su primera reelección, si no tiene un largo desgaste atrás, pierda. Tienden, digamos, a ganar quienes están ejerciendo el poder en esas condiciones. Pero también es muy difícil y es muy poco las veces que se ha dado, que con un escenario económico tan complejo como el que está en la actualidad, a menos que haya un cambio de escenario de cara a las elecciones, es muy difícil para un presidente en ejercicio ir a la reelección y conseguirla. Claro que tiene enfrente
si es que se confirma finalmente que Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata. Esto no lo sabemos hasta último momento, es la práctica de Cristina Fernández de Kirchner, pero la apuesta a la polarización es un poco la apuesta que asomó en el discurso del viernes del presidente. ¿Cristina Fernández de Kirchner quiere ganar la elección y volver al poder o le quiere ganar a Macri? Porque si le quiere ganar a Macri, quizás la respuesta sea en que las chances aumentarían de que Macri sea derrotado si ella no se presentara en las elecciones. Bueno, hay un escenario electoral abierto, un Roberto Labaña que asoma. De todo eso vamos a estar hablando enseguida con Alejandro Katterberg y vamos a dar la discusión también profunda acerca de lo que está pasando en la educación hoy, que debieron haber arrancado las clases y que sin embargo tenemos un paro por 72 horas. Aquí comienza 50 minutos. Fue un paro masivo en toda la provincia del 87 y 90%. Vamos a tener el nivel de adhesión seriamente cuando corresponda. Provincias que han acordado reciben como respuesta un paro. Gracias a todos los docentes que hoy abrieron la puerta de esta escuela. Les pido que cuando voten lo hagan pensando en sus hijos, en sus nietos, en sus proyectos de vida. ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos, Argentina! Alejandro Katterberg, director de Poliarquía, analista político. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, María. Gracias por la invitación al primer programa. Ahí estamos, arrancando este año, que ya arrancó, ¿no? Electoralmente hablando. El domingo hay elecciones en Neuquén, una provincia estratégica en términos de la apuesta también económica por el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Sí, el domingo Neuquén abre el calendario electoral y, como vos muy bien decís, es una provincia que tiene una elección muy interesante. En primer lugar, porque muchos van a intentar en cada domingo de elecciones que haya tratar de encontrar claves o secretos o llaves para anticipar lo que puede pasar a nivel nacional en octubre. Y en segundo lugar, porque Neuquén es la cuna de Vaca Muerta, que es hoy la actualidad y el potencial económico más grande que Argentina tiene, y en donde los recursos naturales pertenecen a las provincias y el gobernador de las provincias, o los gobernadores de las provincias con recursos como el petróleo o el gas o la minería, tienen una relevancia muy fuerte en la toma de decisiones sobre esos riquezas naturales. Entonces, se abre una incertidumbre sobre la potencialidad de una derrota del Movimiento Popular Neuquino, que hace ahora 20 años que gobierna la provincia. Sí, o más, nunca ha perdido una elección de gobernador. Yo creo en una disputa donde el tercer candidato seguramente será el candidato de Cambiemos, el intendente de la capital, Pechi Quiroga. Que quedará último. Que quedará seguramente, último no, porque hay como 9 candidatos, no, pero candidatos último de izquierda, de los principales. Y hay que ver si la conjunción que hizo el peronismo en Neuquén entre el ala más kirchnerista y el ala más peronista, que es entre Río Seco, que es el candidato a gobernador, y el vice, que es Martínez, si no me equivoco, que es el presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, que el año 2017, en las elecciones legislativas, fueron separados. Este año hubo un acuerdo, como ha estado ocurriendo en muchas provincias, donde el peronismo y el kirchnerismo en las elecciones locales están presentando candidaturas conjuntas. Yo creo que si el peronismo logra triunfar en Neuquén, eso va a tener repercusiones posiblemente negativas en relación a los mercados y cómo muchos inversores puedan decodificar esa victoria del kirchnerismo en Neuquén. Y en segundo lugar, posiblemente tenga repercusiones en cuanto envalontone al peronismo a seguir generando o tratando de conseguir generando uniones que les puede llegar a dar resultados. Cristina Kirchner se metió lleno en la campaña, metiendo un tape con su propia voz, llamando a votar. Curioso, ¿no? Porque Quiroga sacó el logo de Cambiemos de la campaña en una suerte de admisión que en este momento hacer campaña colgado del presidente es un problema, o es, por lo menos le restaba electoralmente, y Cristina Fernández de Kirchner sí se metió de lleno con esta... Neuquén no es una de las provincias donde Cristina Fernández de Kirchner mejor está, digamos. El problema para el oficialismo neuquino, para el Movimiento Popular Neuquino, es que al estar tan fraccionado el resto del voto, incluso un ex gobernador del Movimiento Popular Neuquino, Sovich, se presenta como candidato, ahí está atomizando el voto y el peronismo, si logra repetir la elección de hace 2 años, podría llegar a alzarse con la victoria. Y después, más adelante, podría venir una segunda victoria del peronismo en una provincia que no gobierna, como Río Negro. Entonces, ojo a esa dinámica de peronismos juntos, como vos dijiste en la editorial. A mí me cuesta mucho pensar que eso se pueda dar a nivel nacional, pero es una de las
cartas que tenemos que ver en cómo evoluciona el año. Claro, porque el gobierno parte de la base, o Mauricio Macri, o la estrategia electoral del presidente. Salió hace creo que hace 2 domingos, un editorial que comentó Fidanza acá en La Nación, pero que un texto de Durán Barba en Perfil, durísimo, digamos, donde estaba clarísimo diciendo que si volvía el kirchnerismo, volvían los narcotraficantes, los motochorros, que Venezuela era un poroto al lado de lo que le iba a pasar a la Argentina. Y un poco yo lo leía como hacia dónde va el discurso electoral de Macri, ¿no? Yo pensaba, ¿cuánto necesita de que Cristina Kirchner vaya a elecciones hoy como estrategia el presidente Macri? Sí, hay que mirarlo de los dos lados, María. Cristina Kirchner también necesita la presencia de Mauricio Macri y en ese debate que en algún momento existió el año pasado sobre si Mauricio Macri daría un paso al costado y Vidal ocuparía ese lugar, también eso la dejaría fuera de la potencial carrera de Cristina Kirchner. Dicho de otra forma, claramente... Ahora, perdona, incluso te lo digo, es imposible que Macri se baje su candidatura presidencial. Sí. Imposible. En política no hay nada imposible Pero hay que ver lo que pasa, hay que ver cómo evoluciona la economía, hay que ver cómo evolucionan los indicadores de opinión pública, hay que ver cómo evoluciona el peronismo, hay que ver muchas cosas, María. Pero si Cristina Fernández de Kirchner no se presentara, el escenario electoral cambia por completo. Cambia por completo porque además eso presumiría un acuerdo global del peronismo en donde haría que las chances de Cambiemos de triunfar serían mucho más limitadas. A ver, repasemos. Una de las principales, si no la principal razón por la cual Mauricio Macri ganó las elecciones en 2015 fue porque el peronismo estaba dividido. Massa por un lado, Scioli kirchnerismo por el otro. Una de las principales, si no la principal razón por la cual hoy Cambiemos y Mauricio Macri tiene chances de ser reelegido es porque el peronismo sigue dividido. Pero ya ni siquiera alcanza con que el peronismo siga dividido, sino que la fuerza que domina esa división del peronismo es el kirchnerismo. Entonces, claramente, si surgiera un candidato distinto, un candidato del centro, un candidato del peronismo... ¿Un Labaña? Un Labaña o quien sea, por no dar nombres... Pero Labaña... Intrínsecamente ese candidato tiene una ventaja en el balotaje, porque el sector de la grieta que quede afuera va a preferir votar a cualquier persona con tal de ver derrotado a su principal rival. El kirchnerismo dispuesto a votar a quien sea para que no gane Macri, o la clase media antiperonista dispuesta a votar, aunque sea algún peronista más moderado, con tal de que no gane Cristina. Pero para eso un Labaña tendría que poder llegar a la segunda vuelta electoral. Un Labaña o cualquier peronista hoy tiene muy, muy cuesta arriba poder romper la polarización. Las encuestas siguen mostrando que ese núcleo duro de apoyo que tiene tanto el kirchnerismo como Cambiemos, a pesar del desgaste que se produce por la mala economía, siguen siendo tan fuertes que impide el surgimiento de una tercera fuerza. ¿Puede darse? Sí puede darse. Quedan pocas semanas por delante. Estamos a 6-9 semanas de las definiciones. El 22 de junio hay que presentar las candidaturas, El 22 de junio hay que presentar las candidaturas, el 12 de junio hay que preser las alianzas políticas. O sea que para el 12 de junio... vos sí se despejó la duda de quién se presenta. Sí, 12 de junio. Ya estamos cerca. Y si para que el 12 de junio se definan las cosas, las negociaciones tienen que ir avanzadas unas semanas antes. Entonces, hacia mitad de mayo, yo creo que vamos a tener el panorama ya casi en la mesa. Ahora, hay un panorama abierto. El otro día Marina Del Poyeto escribió, que no es tampoco una economista que se pueda considerar kirchnerista ni mucho menos, no escribió, le preguntaron, ella dijo, en las condiciones económicas actuales sería inédito que un presidente gane una elección. Yo te diría que bajo las condiciones económicas actuales es muy difícil, y a eso si le sumás las condiciones de opinión pública, que obviamente están muy relacionadas. Cuando nosotros vemos los indicadores de opinión pública que surgen de nuestras encuestas, vemos que el optimismo social, la evaluación sobre la economía, la evaluación sobre la situación económica personal, los indicadores que nosotros medimos de propensión al consumo, si es un buen o mal momento para comprar cosas, todos ese tipo de indicadores están en los mínimos de más de 10 años. ¿Mínimos de más de 10 años? Sí. Algunos de ellos están al nivel de lo que fue el 2008-2009, que fue el peor momento del kirchnerismo, y muchos otros están incluso peor que esos niveles. Entonces, la verdad que es bastante difícil, y es cierto que en un contexto de
tan difícil economía, sobre todo las variables que la población ve, porque como dice el presidente, hay variables estructurales de la economía que están claramente mejor que cuando Mauricio Macri tomó el gobierno. Ahora, esas variables que están mejor son variables que la gente no las entiende, no las percibe o no las ve en su vida cotidiana. Las variables económicas que más influyen sobre el voto, que más afectan al día a día de la gente, son el consumo, la inflación, el nivel de pobreza y el empleo. Y en esos 4 rubros, la gente claramente hoy los percibe peor que hace 1 año o 2 años atrás. Están peor. Algunos están al mismo nivel que cuando Macri asumió, pero no importa. Habían mejorado un poco, empeoraron. Pobreza. No, pobreza ya hay que ver el último dato, pero punto más, punto menos, no importa, porque en términos de voto importa lo que la gente percibe y lo que la gente... La gente percibe que está siente, peor. Percibe claramente que están peor. Entonces, volviendo a lo que estamos redondeando los 2 puntos en discusión, sí es cierto que en este contexto de opinión pública y en este contexto económico debería ser muy difícil para un oficialismo reelegir. Ahora, hay 2 o 3 variables que condicionan o que ponen relativizan este contexto que lo favorecen a Macri. ¿Cuáles son esas 2 o 3 variables? Número 1, la presencia de un núcleo muy duro de votantes que su agenda está más dominada por temas éticos, institucionales, ideológicos que por temas económicos. Obviamente la economía influye y si la economía se sigue deteriorando, esa gente va a estar más enojada o se va a empezar a enojar. Sí. Pero gente un poco indemne a las que no vota. Las variables institucionales, políticas, políticas, ideológicas, en ese núcleo duro, que ya lo hablamos alguna vez, clase media antiperonista de los grandes centros urbanos, mantiene su lealtad hacia la fórmula no peronista, hacia Cambiemos. Entonces, esa es la primera variable que ya te empieza a matizar lo que hablábamos recién. La segunda variable es lo que decíamos antes. Está el peronismo dividido, está la oposición dividida. Eso favorece claramente al gobierno. Y la tercera variable es que dentro de esa división, la opción que se para frente al gobierno es la de una exmandataria muy desgastada, con niveles de popularidades iguales o peores que los del propio presidente. ¿No mejoró en la medida en que Macri mejoró en los últimos meses un poco a medida que la inflación crece. Claro. En nuestra encuesta del último mes volvió a caer, pero básicamente punto más, punto menos, hoy el nivel de imagen de Cristina Kirchner es la de una dirigente que polariza mucho, que tiene un 30% de apoyo, pero tiene un 50% más de fuerte rechazo. Mucho rechazo. Ahora, no son números muy distintos por ahí los que tiene el presidente, pero lo que te quiero decir es, no hay una figura política que haya surgido ni en estos 4 años, ni en estos últimos 12 meses, en el medio de la crisis económica y en el medio de Cuadernos, que haya podido ofrecerle a la sociedad una alternativa nueva. Entonces, entre elegir una opción o que se le enfrente al gobierno, una opción que para gran parte de la sociedad puede ser peor que la del propio gobierno, esas 3 variables terminan de explicar por qué. A pesar de la economía, la opinión pública, las expectativas, las encuestas, Macri todavía tiene altas chances de ser reelecto. ¿Altas chances decís? Sí, yo creo que sí. Ahora, se equivocó con unificar las elecciones con María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires, y te lo pregunto por lo siguiente, ¿no? A ver, yo creo que en ningún escenario Macri cedería la candidatura presidencial a Vidal. Creo, me parece que es bastante obvio que es alguien que tiene mucha voluntad de seguir en el poder. Ahora, al llevarla a Vidal, obligarla a Vidal a jugarse el todo o nada, porque no es como en la Ciudad de Buenos Aires que hay segunda vuelta electoral. Si a Vidal le tocara competir contra alguien que lleve en la boleta a Cristina Fernández de Kirchner, qué sé yo, Kirchner-Kicillof, como candidato a gobernador, podría perder la gobernación, porque se juega en la primera vuelta, no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. A ver, no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires, eso es cierto. También es cierto que uno debería, o por lo menos yo sospecho que no va a haber el mismo nivel de corte de boleta que hubo hace 3 años atrás. Entonces, el destino de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri van a estar mucho más atados y alineados. La decisión seguramente fue una decisión difícil. Si uno toma en consideración cuál era la mejor decisión que maximice las chances del objetivo reelección presidencial, seguramente era alinear las elecciones. Si uno tomaba la idea de decir, bueno, prioricemos o equilibremos otras variables, como la capacidad de retención
por ahí no solo de la provincia, pero sino de muchas intendencias. Por eso el malestar de muchos intendentes o de muchos dirigentes de Cambiemos que pretendían y aspiraban a ganar claro, esta idea terreno, de que iban a ganar terreno en el conurbano, ahora aspiran a sostener lo que tienen. porque de vuelta, el mismo arrastre que puede haber de la boleta de presidente a la de gobernador es el mismo arrastre que hubiese habido de la boleta de gobernador a los intendentes. Y por eso la dificultad que enfrentaban los intendentes peronistas al quedarse sin poder estar colgado de Cristina Kirchner. Pero eso ya es pasado, la decisión se tomó, yo creo que Cambiemos lo que pretende. Pero la que arriesga más es Vidal. Sí, el que arriesga es todo, Cambiemos, María. Claramente, si se pierde la provincia de Buenos Aires, puede generar la situación inversa a lo que pasó en el 2015, cuando Cambiemos sorprendió ganando la provincia de Buenos Aires. Y eso te genera un cambio de expectativas. El cambio que te da expectativo vuelta, para adelante. claro. Si por algún motivo el kirchnerismo logra triunfar en la provincia de Buenos Aires, por ahí eso da vuelta un poco el panorama. Para resumir, va a ser un año muy difícil, con mucha volatilidad, es una elección abierta. Hay dos núcleos sociales que siguen sosteniendo a sus respectivos espacios, a sus respectivos candidatos. El peronismo logra o no logra todavía armarse. La propia candidatura de Labaña, que puede terminar siendo muy interesante, es el mejor síntoma de eso. O sea, que el peronismo haya recurrido a una figura semi-retirada de la política argentina es una señal de que no encontraba y no encontró candidato que pueda generar alguna expectativa nueva. Entonces, creo que vamos a tener un año difícil, donde la incertidumbre va a estar hasta muy avanzado. Puede haber noticias económicas que jueguen en contra del gobierno, va a haber seguro muchas noticias y novedades en todo lo que tenga que ver el frente judicial y en todo lo que tenga que ver el frente de operaciones político-judiciales. Y me parece que vamos a llegar a un fin de año cansados, estresados y agotados, y con la incertidumbre hasta el último momento. Gracias, Alejandro, por haber estado acá. Bueno, y vamos a conversar el tema de la educación, ¿no? Hubo una marcha, paro nacional de 72 horas convocado por CETERA, se sumó SUTEBA y por esta razón tuvo alto impacto y acatamiento el paro en la provincia de Buenos Aires. Roberto Baradel, el dirigente de SUTEBA, decía lo siguiente. Fue un paro masivo en toda la provincia. Y la verdad que eso muestra a las claras que es un reclamo sostenido por los docentes. Lo que le pedimos al gobierno es que nos convoque, que hay que resolver este conflicto, que tienen que reconocer la pérdida de poder adquisitivo del salario. En el 2016 era presidente Mauricio Macri, éramos los mismos dirigentes sindicales y el ministro de Educación era Esteban Bullrich. Convocó a la paritaria nacional, nosotros pretendíamos algo, el gobierno daba menos. Llegamos a un punto intermedio, hubo una negociación. ¿Qué pasó en el 2016? Empezaron las clases. Entonces, cuando hay diálogo, cuando hay razonabilidad, nosotros estamos absolutamente dispuestos, que es lo que queremos. Bueno, Matías Di Santi, parte del equipo aquí de 50 Minutos. Buenas noches, Mati, bienvenido. ¿Cómo andás, María? Buenas noches. Bien, un nuevo ciclo, acá estamos. Empezamos 2019, a pleno. Empezamos 2019. Se largó nomás. Y bueno, vamos a hablar no de educación. empezaron las clases. No empezaron. El contexto respecto de la discusión de la inversión presupuestaria y en salario docente nacional. ¿A quién le damos la razón? En muchas provincias no arrancaron las clases en las escuelas de gestión estatal y esto se da en un contexto de ajuste en la educación. El gobierno nacional está reduciendo los fondos que destina a la educación. María, mirá, en el gráfico que vamos a ver ahora estamos viendo lo que se invierte en educación, el gasto conciliado en educación, lo que destina la nación y las provincias a la educación. En el año 2006 en la Argentina se sancionó una ley, la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía que la Argentina tenía que llegar al 6% del PBI destinado a educación. Fíjate que solo se cumplió en el año 2015, ¿sí? Fue creciendo durante el kirchnerismo, llegó en el 2015 al pico y después bajó en la gestión de Cambiemos. Y va a seguir cayendo según lo proyectado en el presupuesto 2019. Exactamente, ¿no? 2018-2019 cae 19 puntos porcentuales considerando la inflación, la inversión
de la Nación en lo que es educación. Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, lo que te dicen es, mirá, no hay que mirar este dato porque desde la década del 90 la educación depende de las provincias y han recibido muchísimos fondos por coparticipación federal después del fallo de la Corte apenas asumió Macri. Es cierto que las provincias recibieron más fondos, pero también es cierto que el 90% de las provincias en promedio el presupuesto de educación lo destinan a pagar los salarios de sus docentes provinciales. El resto, lo que venía pasando hasta ahora es que el resto lo aportaba la Nación para la infraestructura escolar, para los programas de formación docente, inclusión digital, otros programas. Bueno, lo que uno ve claramente en esta caída del 19% de Nación es que eso fue lo que se redujo sobre todo estos años. Y además se cayó también el salario, ¿no? Las provincias, hubo pérdida de poder adquisitivo para todos los asalariados el año pasado, pero también para los docentes. Tal cual. Si bien las provincias son las que negocian los acuerdos paritarios con los gremios, en la próxima placa vamos a ver que siempre hubo un salario nacional testigo, ¿sí? O sea, los gremios y la Nación negociaban en una mesa paritaria cuál era el piso que todas las provincias tenían que tratar de superar, ¿sí? Que este es el salario nacional testigo. Bueno, ese salario entre 2015 y 2018 cayó un 14% considerando la inflación, y lo que hizo el Gobierno Nacional fue quitar de la paritaria nacional la discusión salarial. Dejó otros aspectos, pero lo quitó. Entonces, ¿eso qué provocó? Que creciera la desigualdad salarial entre las provincias, porque también la Nación venía aportando fondos nacionales para compensar las desigualdades entre las provincias, y eso aumentó, o sea, aumentó la brecha entre los salarios de las provincias. Y como decíamos recién, también bajaron los fondos para infraestructura escolar, programas educativos. Las becas Progresar, María, cayeron muchísimo. El ex programa Conectar Igualdad, que ahora se llama Inclusión Digital, también cayó muchísimo, y hay una decisión, bueno, de bajar, de ajustar así para llegar a la meta del déficit cero. Bien, este es el contexto, Matías, gracias. Ahora, enseguida, después de la tanda, vamos a conversar con Alejandra Cardini. Ella es directora del programa de educación de CIPEC, que han hecho parte de este informe, los datos en los cuales se basó Matías. Y también Manuel Becerra, docente de nivel medio y terciario. Bueno, un debate, vamos a entrar un poco más en profundidad, más allá del paro que lamentablemente ha impedido el normal inicio de clases en las escuelas de gestión pública, 72 horas de paro, y arrancarían recién el lunes que viene, pero son muy pocas las provincias en las cuales ha cerrado la paritaria. Ya volvemos. Ya vuelve 50 minutos. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, no influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. En que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más 5 ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Abrir un Dr. Lemon suena bien. Participar y ganarte un viaje a Europa para ir a los MTV Europe Music Awards suena aún mejor. Ingresá a drlemon.com.ar, carga el código de lote y hora de tu Dr. Lemon y participá. Un buen consejo. Pregúntele a su farmacéutico. Digestión lenta, pesadez estomacal, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, un medicamento de Montserrat y Eclair. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Ellas, siempre ellas. Finas, suaves, perfumadas, bellas. Sí, las flores, siempre las flores, te acompañan en todas tus emociones. Regalá flores y plantas. Cooperativa Argentina de Floricultores. Sigue 50 minutos.
Bueno, nos vamos a meter un poco con el debate sobre la educación. Alejandra Cardini, directora del programa de educación de CIPEC. CIPEC es una ONG que está muy involucrada en lo que es todos los programas públicos, ¿no? En la cuestión presupuestaria. Buenas Exactamente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Manuel Becerra es docente de nivel medio y terciario. Buenas noches. Y está muy metido también en los debates, también a través de redes sociales y demás. Bueno, arranco, Manuel, contigo. El paro, ¿te parece que siempre arranca, ¿no?, esta época la discusión acerca de si el paro sirve para algo o no sirve para algo, si tiene sentido arrancar el ciclo lectivo con un paro de 72 horas, si esto no afecta finalmente a las escuelas públicas, que son las que más... Son muchas preguntas las que me haces. En principio, el paro es la única manera que hemos encontrado los docentes para visibilizar estos problemas. De hecho, estamos hablando de eso, digamos, porque es la única forma que tenemos de entrar a los medios de comunicación y que se permita plantear la discusión educativa. Los docentes estamos discutiendo todo el año pedagogía, cómo enseñar mejor, cómo innovar, cómo llegar a las aulas con más efectividad, cómo convocar a los pibes para que aprendan mejor de cara al futuro que tienen, etcétera, pero todo eso no sale en los medios, no se discute, digamos, no hay una discusión pública sobre cuestiones educativas. Solamente trasciende, digamos, las salas de maestros y salas de profesores a partir de estas situaciones conflictivas, donde, bueno, hacemos paro. Hemos ensayado otras maneras de reclamo, ha habido una escuela itinerante, hemos hecho bicicleteadas, marchas de antorchas, que la verdad que no tienen la repercusión necesaria para que cada tanto la sociedad tenga un ámbito de discusión educativa. Lamentablemente, efectivamente, siempre es en términos de discusión salarial y no hay una discusión de más largo plazo. Hace un rato hablábamos con Alejandra fuera de cámara de la necesidad de pensarlo más en profundidad de la problemática educativa, pero siempre estamos sobre la emergencia, ¿no? Alejandra, ustedes se siguieron este trabajo de CIPEC, que estudia, nosotros nos tomamos los últimos años, porque estudia los últimos 10 años, mirando, digamos, qué pasa con la inversión, ¿no? No se cumple la meta del 6% de educación. ¿Qué impacto tiene? Porque me acuerdo que también en su momento, cuando llega el 6% de inversión, vienen las pruebas y dicen, no mejoró el rendimiento. Entonces, ¿en cuánto la inversión educativa mejora el rendimiento de las escuelas o tenés que repensar la escuela? El informe de CIPEC lo que muestra, y ustedes mostraron muy bien en las placas, es la necesidad de proteger la inversión educativa. Nosotros tenemos una ley nacional que indica que el 6% de nuestro presupuesto público tiene que dedicarse a educación y, como ustedes bien mostraban, eso solo se pudo cumplir en el año 2015, que además fue un año sumamente excepcional en relación a los que estaban antes y a los que vinieron después. No alcanza solo con el 6% del PBI. Y esto que vos indicás de cómo la inversión en educación además tiene que ir acompañada de otras cuestiones, como cómo se asignan esos recursos, es claramente la otra cara de la moneda de la inversión educativa. Ahora, el gobierno, por ahí el gobierno de María Eugenia Vidal o también el ministro Finocchiaro, parecen plantear que algunos gremios son parte del problema y no parte de la solución, ¿no? Baradel, la discusión de si Baradel tiene una pertenencia partidaria, entonces si participa el Congreso del PJ, en realidad están haciendo política y separa, lo volvió a hacer ahora, ¿no? Vidal en el discurso, docentes y gremios. Yo soy docente, formo parte de un sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación. De UTE. De UTE, que es la versión, digamos, el sindicato de base de CETERA en la Ciudad de Buenos Aires. Esa diferenciación es malintencionada, digamos, y plantear a Baradel, ¿qué es lo que han hecho desde 2015? Lo ponen a Roberto Baradel como una figura con la que María Eugenia Vidal polariza en términos hasta estéticos, digamos. Hay toda una construcción de sentido en ese sentido. Pero Baradel no es el representante de todos los docentes de la Argentina. Baradel es el titular de uno de los sindicatos docentes más grandes de Argentina, que corresponde a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a él lo toman como cara visible para realizar una confrontación que ha sido sistemática. Recordemos en 2017 los chicos que caen en la escuela pública, los voluntarios en las escuelas, toda la campaña, digamos, muy dura durante la discusión de la UNICABA el año pasado en la ciudad. De manera que los sindicatos que no son la gestión educativa, lo que hacen es reclamar determinadas condiciones. No solo reclamamos salario, como te decía, reclamamos también mejores condiciones de infraestructura, reclamamos las renovaciones curriculares pertinentes, abiertas, democráticas, con participación de especialistas reconocidos en el tema. Hay un montón de discusiones. Pero lo que hace Cambiemos, y ha sido bastante efectivo en ese sentido, es reducir todo a un grupo, digamos, radicalizado, pero kirchnerista de izquierda, que
obstaculiza las necesarias reformas educativas. Esa es la construcción de sentido. Quienes nos dedicamos a la educación, Alejandra no me va a dejar mentir, quienes conocemos el sistema desde hace mucho tiempo, sabemos perfectamente, digamos, por dónde pasan los núcleos problemáticos del sistema educativo, cuáles son las herencias de la Ley Federal de Educación que hoy siguen siendo perjudiciales en términos de la desigualdad en los países, en las provincias, etcétera. Ajá. Alejandra, ¿hay algo de la educación pública que se deteriora? Digamos, la idea de que el paro o el ausentismo es uno de los factores que hace que los sectores que pueden abandonen la educación pública y que la educación pública produce peores o mejores resultados en términos de la formación de los estudiantes que llegan. Es muy interesante tu pregunta y hay muchos prejuicios en relación a Por eso sí estoy tirando todos los prejuicios arriba de la mesa, ¿vieron? Como para... Sí, por ahí lo primero que hay que señalar es que si uno toma a la población en deciles de ingreso, el 90% de la población más pobre del país va a una escuela pública. Entonces, cuando se habla de la calidad educativa en una u otra escuela, no se puede dejar de contemplar el nivel socioeconómico de los chicos y las familias que asisten a esas escuelas, porque esa es una regla... independiente del rendimiento familiar, del rendimiento escolar. Esa es una de las claves del rendimiento y lo muestran estudios sociológicos hace muchísimo tiempo. Incluso la alimentación, ni tan siquiera... Exactamente. Eso vos decís, la escuela pública recibe el 90% de los sectores más pobres. De los sectores más pobres, el 90% va a la escuela pública y es exactamente, inversamente proporcional en los sectores más ricos. Eso en cuanto a nivel socioeconómico. Después, el otro tema para mí clave ahí es esta idea que es bien, es cierto que si uno mira los datos de las últimas décadas, hay un traslado de la matrícula hacia el sector privado y lo muestran los mismos datos. Pero también es cierto que hoy uno va a una escuela en el conurbano y lo que está pasando, y nos pasó la semana pasada que estuvimos en una escuela donde trabajamos en CIPEC, es que hay muchísimas personas de hoy, escuelas privadas subvencionadas, que se están trasladando a la escuela pública. Había grados de... Porque hoy la situación económica... Porque no pueden pagar la matrícula. Exactamente, aunque sean escuelas subvencionadas. Y ese es el otro tema, ¿no? Como el sector privado y el sector público son muy heterogéneos. Entonces, a veces pues estas miradas... Se está produciendo una fuerte migración de las escuelas como resultado de la crisis. Yo no puedo saber eso hoy con datos, pero sí sé que en muchas de las escuelas en las que trabajamos no dan abasto para matricular chicos que estaban en escuelas privadas subvencionadas en esa misma zona. Y que hay hoy grados de más de 60 chicos que se están matriculando en escuelas públicas. Eso con datos lo vamos a poder ver en 2 años, a ver cuánto se está moviendo la matrícula o no, pero creo que la polarización o la discusión no tiene que estar entre pública y privada, sí analizar las características de cada, pero pensar en la educación en general, no esa división tajante entre público y privado, porque las idas y vueltas son un poco más complejas cuando uno las mira en profundidad. Claro, pues además esto que marcas, ¿no? Hay todo un sector que tiene subvención, ¿no? Un sector privado subvencionado, y el docente del sector privado que no lleva adelante los paros, pero su paritaria se fija a la par de los públicos, o sea, lo que en ciencia política llamamos los que viajan gratis, o sea, la protesta la llevan adelante es linda esa categoría. Claro, son los free riders, o sea, la lucha y los descuentos en realidad, si a ustedes les van a descontar el sueldo de los paros, pero la paritaria es igual para público y privado. Lo interesante, igual, es que en muchos casos son los mismos docentes, sobre todo en nivel medio, en secundaria. Los docentes en secundaria, en la mayoría de las provincias no tenemos un cargo fijo en una sola escuela, sino que tenemos horas que agarramos. Somos los bondi. Los docentes taxi. Taxi no, bondi. Ahora ya no nos alcanza, entonces con suerte bondi. Entonces uno puede tener 4 horas un lunes a la mañana en una escuela pública y después a la tarde tener 4 horas en una escuela privada. O sea, son los mismos docentes que hacen paro en la pública, que no pueden hacer paro en la privada porque pueden ser despedidos. Ahí también... Respecto de cuestiones estructurales que tenemos que pensar sobre el sistema educativo, es que la privada está más desregulada que la escuela pública. Entonces, las reglas que tiene la escuela privada, la norma... Una privada, si tiene un docente que para, lo puede echar. No con la causal del paro por una cuestión de derechos laborales, pero puede echar docentes sin
demasiado, pueden echar docentes sin causa y pagar la indemnización y ya está, cosa que no puede hacer las escuelas públicas porque tienen un camino burocrático mucho más extenso. Mucho más expuesto, digamos, un docente que para en la escuela privada. Absolutamente. Queda más desprotegido. Queda mucho más expuesto en términos laborales, entonces capaz que el mismo docente hace para una pública, no hace para una privada, porque si se separa en la privada, corre en riesgo su trabajo. Ese es uno de los problemas que tiene que ver con la forma de regular. Una posibilidad que a uno se le ocurriría es que las escuelas privadas con más subvención tengan un régimen normativo respecto de la contratación de los docentes y de la admisión de los alumnos más parecido a las escuelas públicas y con menos subvención. Es una posibilidad que a uno se le ocurre, digamos, pero eso no ocurre. Entonces, hoy en día, una escuela privada con 100% de subvención, o sea que el salario lo paga el Estado, o sea, los contribuyentes, tiene la potestad de echar al docente, si le parece, o de sacar a un alumno. Hace unos días, Mauro Zeta, el periodista de Policiales, tenía un nieto con Asperger y tenían problema de la matriculación porque en una privada que se decía inclusiva y que atendía a chicos para integrar con integración, no lo había matriculado. Bueno, eso en una escuela pública no pasaría. O sea, una escuela pública tiene mucho más obligaciones, o sea, tiene que recibir 60 chicos de golpe si pasa lo que está pasando con la situación económica. Y a todos y a todas los chicos que se matriculan en la escuela pública los tiene que recibir. Y esta idea y estos cambios que hubo en el secundario, además, Manuel, aprovecho que sos del secundario también, ¿no? Un poco la idea de que no pueden repetir, o sea, que es mejor que permanezcan dentro de la escuela, pero... No, sí, repiten. ¿Se puede repetir? En secundaria repiten, claro que sí. Pasan de año. Repiten. Repiten si no te... Si tienen más de dos previas. Sí. A la vieja usanza, repiten de año. Repiten de año. Ok. No, pero que decían que se desalentaba la repitencia, con la idea de que era mejor que siguieran avanzando a que quedaran trabados en tercer año, que es donde suele ser, ¿no? Como el momento clave. Lo que pasa es que ahí hay toda una discusión que tiene que ver con cuestiones pedagógicas, hay un cuello de botella. Lo que debería, una de las posibilidades de hacer para reformar la escuela secundaria, que requiere un consenso muy amplio, un trabajo muy largo, especialistas dedicados a eso, técnicos, docentes, es eliminar la repitencia, pero no en términos de, bueno, pasa de largo y ya está, sino en generar cursadas con correlatividad de materias. Porque se da el caso de que capaz que un chico o una chica se lleva 3 materias previas, francés, historia y geografía. Vuelve a hacer el año, aprueba francés, historia y geografía y vuelve a repetir porque lleva matemática, biología y formación institucional que ya las había aprobado. Pero el momento clave que es los 15 en el sistema de deserción, 15 y 16 años. Hay dos momentos claves, o sea, nosotros tenemos la gran ventaja en Argentina que en secundaria todos los chicos que terminan la primaria entran al primer año de secundaria, pero después tenemos una deserción fuertísima que arranca y se profundiza desde los 13 años, desde el primer año hasta quinto año. Hoy de los chicos que arrancan la secundaria solo llegan la mitad al fin de la secundaria y de esos que llegan en la edad estipulada. O sea, y de esos que llegan terminan a tiempo, al cabo de 5 años o 6 todavía, ¿no? De los que empiezan terminan la mitad. En la edad estipulada terminan 27 de esos que llegan. O sea, solo 27 chicos de los 100 que entran terminan con 17 o 18 años. El resto repite 1, 2 o 3 veces. Esos son los datos de trayectoria de nuestra secundaria. Los temas de nuestra secundaria son el acceso, que es todos los chicos que van dejando el abandono, el tema de las trayectorias, que es la repitencia, y el tema de los aprendizajes, que es el otro gran... Para vos, si 27 se gradúan en tiempo y forma. No, de los 100 que entran, la mitad llegan a quinto año. De esos que llegan, 27% llegan con la edad correspondiente. Esos son los datos que se están manejando hoy de trayectorias en la secundaria. Y se queda un montón de gente en el camino. Se queda un montón de gente en el camino. De la población de 17 años, hay aproximadamente 500.000 que son, 144 que están por fuera de la secundaria. No están yendo tampoco a escuelas de adultos. Son todos los que quedan afuera. Afuera del sistema. ¿Por qué se van? ¿Qué les pasa, Manuel? Hay una gran cantidad de factores que inciden sobre eso. Uno de los factores es que el nivel secundario tiene una crisis, no es solo en Argentina, sino a nivel regional y hasta a nivel global. Hay mucho cuestionamiento de cómo está funcionando el nivel secundario, porque tiene una historia detrás que fue este modelo, ¿no? Por ahí del docente parado frente al aula. Un modelo más elitista, exclusivo. Exactamente, un modelo elitista y expulsivo, una forma de organizar el trabajo docente por horas cátedra que te impide desarrollar un sentido de pertenencia y estar ahí con los chicos desarrollando un trabajo
más largo, con más tiempo, con más demora, que es la palabra clave. No tenemos demora porque tenemos que ir corriendo a la otra escuela. Hay una cuestión que tiene que ver también con cuestiones curriculares que habría que también que repensar. Hay una serie de factores. Por otro lado están los chicos que han ingresado a la escuela secundaria, sobre todo a partir de 2006-2007 hay un pico de matriculación en el nivel secundario, que han sido los sectores tradicionalmente excluidos. No aquella fantasía de el hijo de la portera con el hijo del terrateniente. Estamos hablando de excluidos. Que por ahí padres no que no iban... fueron, hijos de padres que no fueron a la escuela. Yo soy profesor de primeras generaciones que terminan la secundaria. Sí, claro. O sea, la mayoría de mis alumnos son la primera generación que termina la secundaria. O sea, no tienen padres que hayan pasado por la escolarización. Exactamente, que hayan terminado la secundaria. Entonces, eso genera una serie de desafíos a una escuela secundaria que estaba pensada para otra cosa. Claro. Genera desafíos pedagógicos que en la primaria ya están pensados desde el origen de la primaria. Claro. Desde el año 1420 se piensa pedagógicamente la primaria. La secundaria, el secundario está más abandonado y es el drama que tenemos, ¿no? Es el cuello de botella. Entonces, hay abandono, pero también tenés, con esto de la crisis económica, tenés abandono porque hay chicos que tienen que ir a trabajar, tenés abandono porque hay chicas que no pueden sostener tener un bebé y estar en la escuela porque tienen que salir a trabajar para alimentar a su bebé. O sea, hay toda una serie de cuestiones sociales muy acuciantes y muy tremendas que uno ve todos los días en el aula y que generan efectivamente el desgranamiento. Bueno, gracias a los dos por haber estado acá esta noche. Ustedes quédense ahí, que nos queda todavía toda la cuestión judicial. ¿Irá o no mañana Carlos Stornelli a declarar a Dolores, citado por el juez Padilla? Enseguida te lo cuenta Iván Ruiz. Ya volvemos. Ya vuelve 50 minutos. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? Ellas, siempre ellas. Finas, suaves, perfumadas, bellas. Sí, las flores, siempre las flores te acompañan en todas tus emociones. Regalá flores y plantas. Cooperativa Argentina de Floricultores. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. ¿Ya probaste las nuevas limonadas y pomelada Terma? Limonada. Con burbujas, sin azúcar y hechas con hierbas reales. Probá las nuevas limonadas y pomelada Terma. Con burbujas. Terma, elegí vivir. Ojos rojos, secos, cualquiera sea el motivo, solucionalo con Coltex, la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares. Coltex, ojos frescos siempre. Puntera de composite, más resistente y liviana que el acero. Calzado super liviano. Tecnología tridensidad, calzado de seguridad sneaker. Ombu, nuestro liderazgo a tu pie. Nos lanzamos a lo desconocido, solo para traerte un gran sabor. Nuevo Bat 69 Guaraná Store, auténtico como vos. Sigue 50 minutos. Bueno, Iván Ruiz, parte del equipo de 50 Minutos. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal, María? Buenas noches. ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Muy bien, por suerte. Bueno, y volvemos a la mesa con Matías Di Santi también. Acá estamos. El equipo completo. Para hablar de justicia. Mucha información judicial vinculada al escándalo que involucra al fiscal Stornelli. Muchas cosas pasaron hoy. Lo primero es mañana va a tener que ir a declarar Stornelli a Dolores. El juez Ramón Padilla lo citó a indagatoria. Está acusado de haber participado en una red de espionaje ilegal junto con el señor que está ahí en la pantalla, Marcelo D'Alessio,
este falso abogado, este personaje que escuchamos en varios audios pidiendo dinero a empresarios a cambio de, supuestamente en nombre de Stornelli, a cambio de que lo liberaran, no estuvieran en el caso de los cuadernos de las coimas. Bueno, que se presentaba como especialista en narcotráfico, seguridad, sí, ¿no? Especialista en distintas materias, de todo tipo. Pero el juez Ramos Padilla en la resolución lo que le dice es, no hay pruebas de que Stornelli supiera que D'Alessio pedía plata en su nombre, ni que haya cobrado dinero, pero Exacto. le pedía cosas que eran operación de inteligencia al margen, digamos, de su rol como fiscal. O sea, ahora D'Alessio está preso y procesado por extorsión. Ese delito no se le achaca a Stornelli, sino el haber participado en algunas maniobras de espionaje ilegal. Algunos chats en los que se le pedía, por ejemplo, hacer una cámara oculta a un abogado, que forma parte de los cuadernos. Situaciones que, a ver, en general, el juez interpreta que pueden, digamos, tender al espionaje ilegal, digamos, ¿no? Sin una orden judicial. Bueno, mañana tiene que ir. ¿Irá o no irá? A mí me dicen que en principio no va a asistir. Hoy, Stornelli, a través de su abogado, recusó al juez Ramos Padilla, que está ahí en pantalla, y además pidió que se termine la causa, básicamente, con dos argumentos. Básicamente, lo que dice es que la acusación es insólita, por un lado, y además dice, en el caso de que existiera espionaje ilegal, cosa, digamos, él lo niega, obviamente, el espionaje no ocurrió en la jurisdicción de Dolores, digamos, ¿no? Ocurrió en Capital Federal. Capital Federal, exactamente, porque los mensajitos son enviados por teléfono, pero D'Alessio tiene la oficina en Puerto Madero, con lo cual no tiene nada que ver. Recordemos que Ramos Padilla tiene la causa porque hay una foto entre Stornelli y D'Alessio en Pinamar. Un encuentro en el que, al que D'Alessio va con el empresario extorsionado, exactamente. ¿no? Pero claro, Ramos Padilla, bueno, acusado por Lilita Carrió, que hoy se presentó a tribunales, de ser parte de una mega operación kirchnerista para afectar a Stornelli y afectar así la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos, exactamente. Lilita, lo que dice Lilita Carrió es, forma parte de una operación que está desde la cárcel, desde varios presos kirchneristas. Lo que yo no entiendo es, ¿los presos kirchneristas habrían contratado a D'Alessio para plantárselo a Stornelli? Y a Pedro Echeves, que es el empresario con el cual habla D'Alessio y le pide el dinero a cambio de que lo beneficien en la causa. Pero suponiendo que Echeves, que parece que sí tuviera lazos con el kirchnerismo, D'Alessio, ¿para quién trabajaba? Es la gran pregunta, ¿para quién trabajaba? Hay fotos en las que últimamente salieron, en las que estaba, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, en este Ministerio de Seguridad, no en el de kirchnerismo, con lo cual es todo bastante raro y vidrioso lo que rodea a D'Alessio, un personaje muy polémico. Él dice que estaba trabajando para dos espías, ¿no? Dos integrantes de la AFI, la ex-CIDE. Sí, ahora, en realidad, espías inorgánicos, ¿viste? A lo que antes llamaba los buchones, la gente que filtraba información, que no era parte de la CIDE o de la AFI, sino que, digamos, simplemente aportaban información. Son dos ex policías bonaerenses, excomisarios de la bonaerense con alto cargo, retirados, que, según dice D'Alessio, trabajaban para él. Digamos, él trabajaba para ellos dos. Ajá. Este es un mundo también donde aparece la inteligencia metiendo la mano en los tribunales, ¿no? Mucho. Cosa que hay una línea de continuidad. Eso no cambió, ¿no? Para nada, la verdad que para nada. Hay bastante continuidad. De hecho, bueno, hay... Claro, claramente lo veíamos durante el kirchnerismo, ha continuado durante la gestión de Cambiemos. Con Estiuso, ¿no? Que era el gran hombre Estiuso. Fuerte de la CIDE, metido en sus redes. Totalmente. Y uno cuando revisa los datos lo que ve es que el gobierno nacional le ha aumentado el presupuesto a la Agencia Federal de Inteligencia, a la ex-CIDE. ¿Para el año que viene? ¿Para este año? Para 2019, 35%. O sea, aumenta más que lo que pronostican las consultoras de inflación para este año. Bajó educación, pero sube el presupuesto para los espías, para la Agencia Federal de Inteligencia, y recordemos que también Mauricio Macri dictó un decreto que volvió a generar que los fondos de inteligencia, los fondos que maneja la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, sean reservados. Que era algo que Cristina había abierto de alguna manera después de pelearse con Estiuso, digamos, un aliado que tuvieron durante todo el kirchnerismo. Sí, claro, claro. Bueno, mientras tanto, se dirime dónde va a quedar la causa, Comodoro Pi o Juzgado de Dolores, que es lo que se tiene que decir. Lo que quiere Stornelli es que vuelva a Comodoro Pi. Quería eso. ¿Qué pasó? Entra por la ventana ese personaje, el juez Luis Rodríguez, un juez el que todos conocemos por la última acusación en su contra, de haber recibido supuestamente un soborno de parte de Daniel Muniz y su viuda para
perdonarles o para beneficiarlos en una causa. El ex secretario de Néstor Kirchner, que dijo, yo pagué para que Luis Rodríguez... No, el ex secretario falleció, la viuda, ¿no? Sí. Es la que dijo que le habían pagado a este juez para que los absolviera en una causa por enriquecimiento ilícito. Sí, 8 millones, algunos dicen, 10 millones de dólares, mucho dinero. Lo cierto es que entra por la ventana el caso. ¿Qué tiene que ver Rodríguez? Rodríguez está enfrentado con eterno Stornelli. rival de Stornelli, exactamente. Stornelli es quien le toma la declaración a estos arrepentidos que acusan a Rodríguez, y ahora Rodríguez puede ser que le quede la causa contra Stornelli. Porque serio? hoy, a la tarde, procesó a D'Alessio, el mismo que veíamos recién, Rodríguez, en Comodoro Pi, exactamente, porque es quien tuvo la primer denuncia por extorsión de D'Alessio. O sea, D'Alessio venía extorsionando a muchos empresarios. En 2017, a otro empresario, la denuncia le cae a Rodríguez. Rodríguez hoy, después de tener 1 año y medio la causa en stand-by, procesó a D'Alessio. Y la sospecha es que él quiere quedarse, volver a tener la última palabra sobre Stornelli. Bueno, viste que en Comodoro Pi tener causas importantes puede significar tener una bala de plata para salvarte en muchos casos comprometidos, como el que está ahora Rodríguez. Pero ¿no había pedido también Ercolini la causa? O sea, tenés un juez de Dolores que lo tiene preso a D'Alessio y tenés dos jueces de Comodoro Pi pidiendo la causa que hoy tiene el de Dolores. Exactamente. Es un disparate. A ver, en general, si la causa viene acá a Buenos Aires, a Comodoro Pi, en general lo que se hace es quien tiene la denuncia más vieja sobre una misma persona y sobre un mismo delito, es el que se la unifica todos los casos. En este caso sería Rodríguez. Con Rodríguez, lo cual, que se odia con Stornelli. Rodríguez terminaría, digamos, si ocurre, ¿no? Finalmente, investigando a Stornelli, y lo cual hubiese sido una buena noticia para Stornelli, que era que venga para capital la causa, podría ser contraproducente. Y a la vez Stornelli lo investiga, pide que lo investiguen a Luis Rodríguez. En lo de los cuadernos. En lo de los cuadernos. Exactamente. Me parece que la causa de los cuadernos también ha hecho un efecto carambola donde se exhibe muy brutalmente el rol de los servicios de inteligencia, de los operadores, las peleas internas, los forum shopping, las operaciones. Bueno, Javier Fernández, por ejemplo, el principal operador del kirchnerismo en Comodoro Pi y uno de las personas mencionadas como Javier de inteligencia en los cuadernos de Centeno, por primera vez pasa por los tribunales. En esta causa. En esta causa. Sí. Sí, claramente es, digamos, los servicios de inteligencia atraviesan Comodoro Pi, atraviesan todo causa cuadernos, eso sin duda. Y mientras tanto, Ramos Padilla, que envía información al Congreso de una comisión bicameral que tiene que controlar que los servicios de inteligencia no se entrometan en la justicia, que no se reúne, está presidida por el senador Marino, de Radical. No se ha reunido prácticamente, no se reunía ante el kirchnerismo y se reúne muy poco, controla muy poco. Y mañana están citados, o sea, Stornelli no va a ir, pero están citados con Ramos Padilla, Alejandro Fantino y Romina Mangel. Exactamente, porque en esa información que mandó, dicen que son como 40 bolsas grandes, de que lo que sacó Ramos Padilla de la casa de D'Alessio como material de inteligencia, las cosas que puede haber. Papeles y material también informático. ¿Y por qué citan a Eso Fantino lo mandó al y a Congreso. Mangel? Bueno, en esa información... ¿Mandó al Congreso? A la comisión bicameral para que lo pero es secreto, supuestamente. Es secreto. Entre los diputados. ¿Ya lo tienen muchos diputados? Y senadores, porque claro, bicameral. Entonces, dentro de esa información, dentro de esos papeles, hay informes completos de inteligencia en el que se hizo seguimiento sobre personas, se les hizo escuchas ilegales a personas, entre ellos Alejandro Fantino y Romina Mangel, que mañana tienen que ir a declarar como testigos, no como acusados, aclaramos. Se sospecha que ellos fueron espiados por D'Alessio. Exactamente. Mañana tienen que ir a declarar a Dolores. Claro. Y bueno, está movido. Está muy movido. Y está, bueno, Daniel Santoro, que formaba parte del panel de Animales Sueltos y que no está más yendo, que dijo haber sido, bueno, engañado por D'Alessio, ¿no? Sí, exactamente. Y D'Alessio, digamos, lo que hoy, por ejemplo, el juez Rodríguez en su dictamen de procesamiento lo que dice es que D'Alessio usaba a Santoro. Claro, que usaba la relación que tenía a con Santoro y le hacía creer a las fuentes que Santoro formaba parte de su equipo y lo engañaba diciéndole, digamos, como que podía haber repercusiones en la prensa a través de él. Yo, si hay alguien que no sea experto en judiciales, como Iván o algún lector voraz de estas cosas, y logra seguir el hilo de lo que está pasando en tribunales, es muy complicado. Todo tiene que ver con todo se cruza con todo. Pero habla de lo enmarañado que está la justicia y lo que está atravesado por otros intereses que no tienen nada que ver con la búsqueda de la verdad, finalmente, que tiene que ser el proceso, ¿no? Quedó más claro que nunca que el poder de la AFI está
igual que antes de que se fuera el kirchnerismo. Tal cual. Bueno, gracias Iván. Mati, nos vemos el miércoles Hasta el que miércoles. viene. Así es, hasta el miércoles que viene, María. Ustedes quédense aquí en La Nación Más. Sigue Lo que el día se llevó con Pancho Olivera y todo su equipo. Muy buenas noches.